Ese es el display bien variable. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla. Bien, vamos a continuar con lo que empezamos ayer de pérdidas primarias y secundarias en sistemas hidráulicos, pero antes de eso, hoy estuve aquí haciendo una distribución asignando algunos proyectos porque estimo que no habían podido decidir algún proyecto. Entonces yo asigné algunos de proyectos que yo he manejado. Voy a dedicarme el fin de semana o del jueves en adelante en pasarles la información, o sea, un layout, describirles a cada uno, a cada grupo, cuál es el proyecto y explicárselos en qué consiste para que luego lo tomen y todo lo que ya vimos, pues lo apliquen en el proyecto. Entonces, yo tengo 4 grupos. Hoy recién recibí un grupo más. Faltan 5 alumnos más que no he recibido ese grupo. Entonces, para que solo estemos, bueno, serían los que hacen falta, estarían en el siguiente grupo. Entonces, el primer grupo que tomé fue el grupo de Fabio Mendoza, Marlon Andrés, Alejandro José Vargas, Brian Alfredo y Alejandro José Quintero. Y a este grupo le tomé un sistema de bombeo para contraincendio con manguera de un edificio comercial. Entonces, ese sería el proyecto de este grupo. El siguiente grupo es el de Juan Carlos Andrade, Miguel Urbina, Joel Díaz, Heidi Giselle, Ricardo Antonio Lemus y Naida Peralta. A este yo le asigné un sistema de bombeo de agua fría para un laboratorio farmacéutico. Grupo 3 es el grupo de Ahmed, Iván Samir, Demis Orlando, Fabio, Dora Raquel, Alan Barahona y Freddy Dael Molina. Le asigné también un sistema de agua fría, pero para chiller de una maquila. Tengo una pregunta. En ¿Sí? el grupo 2, nosotros, ¿el agua tiene que tener un tratamiento antes de entrar al laboratorio o no? No, porque no es agua que va a ir al proceso de laboratorio en sí, sino es para enfriar equipos de aire acondicionado. Aunque sí, por fuga sí se repone un poco de agua, pero es mínimo.
esa parte. No, no es agua que va a ir a mezclarse en el proceso de laboratorio en sí. Ok, ok, gracias. Bien, ese es el grupo 3. Sí, el grupo 4, que creo que este fue el que recibí ahora, de Fernando José Flores, Kevin Ariel Alfaro, Ridel Saúl Ramos, Udeli Fabiola y Wilson Iglesias. Le asigné un proyecto de sistema de bombeo para enfriamiento de aceite hidráulico. O sea, hay un taller donde utilizan aceite para sus máquinas y ese aceite se calienta en el proceso, entonces hay que enfriarlo. Entonces, hay que enfriarlo intercambiando calor con un sistema de bombeo de agua, que eso después va a una torre de enfriamiento. Entonces, yo voy a dedicarme lo que resta de la semana a recopilar la información de cada uno y para que irselos pasando pues, y ya puedan ir trabajando en cada uno de los proyectos. Solo faltaría pues que los que no mencioné se unan en un grupo que sería el quinto grupo. También yo los enumeré, pero no necesariamente ese va a ser el orden de las exposiciones. De repente, antes de la semana antes, nos pongamos de acuerdo quién va a poner primero, o el mero día, pues, si ofrecen a quién va a poner de primero. Entonces, esos son los proyectos. Creo que ya tienen material para empezar a trabajarlo. Nuevamente, trabajémoslo, no esperemos al tercer parcial, porque el tercer parcial vamos a aprender a usar el software. Y para que estén más libres, pues lo mejor es que ya todo lo que tenga que ver con cálculos manuales ya los hayan hecho. Bien, entonces esos son los grupos. Ahorita vamos a continuar ahora sí con la clase. Voy a continuar con la clase, voy a pasar a la diapositiva para continuar con el ejemplo que estábamos desarrollando, que estábamos viendo. Ya habíamos visto algunos ejemplos de cálculo de pérdidas primarias. Y la verdad es con tablas es mucho más sencillo que utilizando gráficos y números de Reynolds. Entonces, eso lo vimos ayer. Luego también en esa misma tabla que yo les pasé, también está lo que son gráficos para cálculo de pérdidas en accesorios, que son las pérdidas secundarias. Y ya habíamos visto también que las pérdidas secundarias yo lo calculo con esta fórmula, con un valor K por velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Pero también esta velocidad al cuadrado entre 2 veces G depende de la tubería en donde este codo esté instalado. Entonces, por ejemplo, ayer vimos este ejemplo de una tubería de 75 metros de longitud con un diámetro de 2 pulgadas que maneja un flujo de 60 galones por minuto, calcular las pérdidas por fricción, que eran las pérdidas primarias. Eso lo hicimos ayer. Y en algún momento teníamos la selección de los accesorios, de los factores en la tabla. Entonces, está esta columna de en medio, velocidad al cuadrado entre 2 veces G, igual en este caso 0.511. Ese valor nosotros lo extraemos, aunque no lo ocupamos para la fricción. Este valor lo ocupamos para las pérdidas secundarias de los accesorios que están instalados en esta tubería. Es decir, que si en estos 75 metros de longitud hay 4 codos, hay una T, hay dos reductores, no, porque no ha cambiado de diámetro. Hay válvulas. Para todos esos accesorios nosotros necesitamos este factor. Y este factor va a depender de la tubería en la cual está instalada y del flujo que está manejando. Entonces, imaginémonos que esta tubería tiene algunos accesorios y que ya calculamos la pérdida primaria. Ahora vamos a calcular las pérdidas que están en esta tubería de 75 metros de longitud. Imaginemos que es un codo, una válvula con puerta y una válvula check. Entonces vamos a ver cómo calcularles esas pérdidas secundarias. Ya la pérdida primaria ya la encontramos como 16.21. Vamos a encontrar ahora la pérdida secundaria. Entonces imaginemos que en esa misma tubería, que era 2 pulgadas, tenemos un codo de 90 grados, radio regular bridado o flange. Para calcularlo, pues en las tablas que yo les di, tenemos que buscar la imagen que corresponde a ese accesorio. A cada imagen pues tiene un gráfico y este gráfico es el que nosotros usamos para encontrar los datos que necesitamos para la pérdida. Eh, ya mencionamos que la pérdida secundaria yo la encuentro con un factor K que depende de cada accesorio
por el factor velocidad al cuadrado en 2BCG. Este es el que nosotros encontramos en la tabla anterior y va a aplicar a todos los accesorios que estén instalados en esa tubería, siempre que se mantenga la misma sección, es decir, diámetro y flujo. Si cambia el flujo, ya tenemos que calcular otro factor. Si cambia el diámetro, tenemos que calcular otro factor. Entonces, si nosotros tenemos un codo, ya lo ubicamos en las tablas, es un codo regular de 90 grados, gridado. Tenemos que fijarnos qué datos nos pide cada tabla. Puede ser que los datos cambien un poco, pero la mayoría lo que me piden es un diámetro. ¿Qué diámetro va a ser? Pues el diámetro del accesorio. ¿Y qué diámetro va a tener el accesorio? Pues el diámetro de la tubería en el cual está instalado. Si este codo está en la tubería de 2, pues va a ser de 2 pulgadas. Entonces lo que hacemos es ubicamos 2 pulgadas en el gráfico. Aquí yo lo marqué con una línea roja. Y esta línea en diagonal descendente es la que me da la intersección entre el diámetro y ese coeficiente K. Entonces nosotros salimos de forma vertical marcando la línea de 2 pulgadas y donde nos intersectamos, nos movemos horizontal hacia la izquierda y ahí tenemos el factor K, un factor de resistencia al fluido. Entonces, aquí hay que hacer un poco aproximado, porque es un gráfico, yo lo aproximé a 0.38. Ese valor K de 0.38 es el que yo utilizo en esta ecuación, HS, la pérdida secundaria de este codo. Entonces aquí lo tengo nuevamente abajo, el factor K, 0.38, según como lo encontré yo, y el factor velocidad al cuadrado entre BCG, pero eso ya lo encontramos el día de ayer. Cuando lo usamos, lo marcamos en el rectángulo el día de ayer. Entonces, este factor va a ser el mismo para todos los cálculos de todos los accesorios que estén en esta tubería. Entonces, multiplicamos por 0.511 y esa pérdida secundaria generado por este codo va a ser igual a 0.1942. En este caso, pues pies de columna de agua. O sea, el agua al chocar en este codo va a crear una pérdida de 0.1942 pies de columna de agua. Ese es en el caso de un codo. ¿Qué pasaría si en lugar, bueno, aparte de un codo tenemos alguna válvula? Entonces el siguiente es una válvula con puerta. Nuevamente está en las tablas que yo les di. La fórmula para la pérdida secundaria es la misma. HS igual a un factor K por velocidad al cuadrado entre los BCG. Nuevamente, velocidad al cuadrado entre BCG va a ser la que corresponde a la tubería en la cual está instalada esa válvula. ¿De qué diámetro va a ser esa válvula? Pues va a ser del mismo diámetro de la tubería en la cual está instalada. En este caso, digamos que en la instalación se decidió instalar una válvula con puerta roscada, ya su conexión con rosca. Ya no es bridada, donde yo tenía aquí un disco donde utilizaba unos pernos. Entonces, válvula con puerta roscada. También velocidad al cuadrado entre el BCG sigue siendo el mismo, porque es la misma tubería y está moviendo el mismo flujo. Entonces ya tenemos este factor, nos falta encontrar el factor K. Este sí va a variar de un accesorio a otro. Cada accesorio pues tiene su gráfico. Nuevamente para esta válvula yo lo que necesito es el diámetro de la válvula. Ya mencionamos que el diámetro es 2 pulgadas, aquí es 2. En este caso pues no pude ubicar la línea sobre la línea vertical, pero la línea debería estar exactamente en 2. Intersectamos con la diagonal descendente, esa me da la intersección donde yo puedo moverme de forma horizontal hacia la izquierda y encontrar el factor K. Yo lo aproximé a 0.12, aproximadamente 0.12. Entonces ese va a ser el factor K para la pérdida secundaria de esta válvula. Si lo aplicamos, pues tenemos el factor K que es igual a 0.12 y el factor velocidad al cuadrado entre BCG que es igual a 0.511. Y esto va a ser igual a 0.0613. Esa es pérdida secundaria de esta válvula. Y son pérdidas que la bomba debe vencer, por lo tanto la pérdida del codo anterior tengo que sumársela a la pérdida de esta válvula y sumársela a la pérdida de todos los accesorios que yo tenga en esa sección de tubería. Bien, todos los procedimientos son similares. Todos voy a partir de esta fórmula.
En todo voy a partir que necesito encontrar un valor K y el factor velocidad al cuadrado entre BCG, que lo encuentro de acuerdo a la tubería y flujo en la cual está instalado este accesorio. Veamos uno más. Digamos que en esa misma tubería, aparte del codo y aparte de la válvula, también hay una válvula check, que mencionamos que en sí es una válvula antirretorno. Una válvula antirretorno, o sea, que evita que el fluido corra en sentido contrario. Digamos, puede ser que esta válvula permita moverse de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda no permite que se mueva, entonces evita que el fluido no se retorne. Eso pues por seguridad o porque no se vacíe en la tubería. Bien, nuevamente, fórmula es la misma, factor K por el factor velocidad al cuadrado entre BCG, ese nuevamente es 0.511. Aquí sí cambia un poco el gráfico, nuevamente depende del diámetro, pero ahora ya no es una línea en diagonal, ahora es una línea curva descendente. Entonces aquí cambia un poco con la válvula check, pero el procedimiento es el mismo, dependo de un diámetro. ¿Cuál va a ser ese diámetro? Pues el diámetro que tiene la válvula. Y esa válvula, su diámetro va a ser el diámetro de la tubería en la cual está instalado. Nuevamente es 2 pulgadas. Busco la intersección, muevo hacia el lado izquierdo y aproximadamente 2.2, digamos. Aquí sería 3, aquí sería 2.5, entonces yo lo aproximé a 2.2. Lo aplicamos en la fórmula, factor K es igual a 2.2 y velocidad al cuadrado entre 2 veces G es 0.511. Ahora, una válvula check sí provoca una pérdida mucho mayor que cualquier otro accesorio. En este caso, pues nos dio 1.1242. Nuevamente, pies Inge, de columna de agua. ¿Sí? swing se refiere que es mariposa, cuando la parte de arriba. No, no, ¿O cómo? este es por la forma en que él tiene, la forma en que La él trae. rosca. La rosca es la conexión, pero cuando dice swing es la forma, el elemento que tiene en el interior que evita que el agua se retorne. Este elemento que vemos aquí, que estoy marcando yo con el cursor, cuando el agua se mueve de izquierda a derecha, este se levanta. Hace como un pivote, se levanta, entonces se mueve hacia el lado derecho. Pero si el agua intenta moverse en sentido contrario, este pivote cae y cierra aquí la Ajá. parte que tenía el paso del agua. Entonces, esta forma de este pivote es a lo que se le llama swing. Ok. Entonces, a eso se refiere. Hay otro tipo de válvulas que está la wafer, por ejemplo, que es un disco completo con un resorte, pero esos provocan mucho mayor pérdida. Entonces, en sí, swing hace referencia a la forma en que ella evita que retorne el fluido. Ya la parte de la conexión es donde dice roscado, nada más que aquí está en inglés. Roscado y el otro que es brida, que es un disco con unos agujeros para utilizar tornillos de sujeción. Bien, entonces, esos son los tres ejemplos de accesorios que producen pérdidas secundarias. Recordando que pérdidas secundarias se deben a cambios de dirección, como el codo, cambios de secciones, de sección transversal y, bueno, las válvulas también provocan pérdidas secundarias. Ahora bien, yo en la tarde, bueno, antes de la clase, como a las 3:30 creo, les mandé al WhatsApp el archivo que hemos estado utilizando. Para nosotros poder calcular las pérdidas secundarias, necesito definir qué accesorios voy a tener en mi red. Y voy a salirme por un momento de la presentación. Voy a irme al plano que yo les di. Este archivo yo se los mandé porque le he agregado cosas, le agregué rotulaciones, le agregué diámetros, le agregué las secciones y hoy en la tarde le agregué accesorios. Entonces ya el archivo que les había mandado ya estaba desfasado, entonces se lo volví a mandar. Una vez que yo defino las rutas de tubería y después defino mis diámetros, bueno, defino los flujos y después defino los diámetros, yo tengo que definir qué accesorios voy a instalar en mi red. Bueno, obviamente en los cambios de dirección voy a instalar codos. En los cambios de dirección voy a instalar codos, así codos como los que vimos en la presentación.
En las ramificaciones voy a instalar test, que son estas de acá. Cuando yo necesite cambiar de diámetro, es decir, de 6 a 4, yo necesito instalar una reducción. Entonces así yo voy definiendo qué accesorios necesito en mi red y es exactamente el mismo procedimiento cuando lo veamos el cálculo con software en el tercer parcial. Pero esos son accesorios relacionados estrictamente a la tubería, que los pueden conocer como fitting en algún momento. Pero también hay accesorios como válvulas. Entonces hay que definir qué válvulas voy a tener. Ya tenemos codos y tenemos test para calcular las pérdidas secundarias de mi red. Ahora tengo que definir qué otros accesorios voy a poner para proteger la bomba, para evitar antirretornos, para provocar cierres. Entonces comencemos desde la parte baja. Ya el ejercicio me decía que abajo voy a tener también una válvula check y filtro, que es un solo accesorio, y ya me están dando cuál es la pérdida que me provoca este accesorio. O sea, en este caso no necesitaríamos ir a los gráficos, porque ya el fabricante me está diciendo que este accesorio pierde 0.25 PSI. Tendría que pasarlo a pies antes de sumarlo a las pérdidas que yo tengo. Yo subo, tengo un codo, aquí voy a tener otra pérdida secundaria. Ahora veamos en las bombas. Si ven, a diferencia del archivo anterior que yo les envié, yo aquí agregué algunos accesorios en color azul. ¿Qué son estos accesorios? Bueno, lo eh, primero veamos, la bomba en algún momento, ya con el tiempo o por su funcionamiento de giro, puede provocar vibraciones. Entonces es común que a la bomba yo les coloque juntas de antivibración o juntas que eviten que la vibración de la bomba se transmita a la tubería. Entonces ese es otro accesorio que yo puedo tener en los sistemas de bombeo. Estas son unas juntas flexibles, juntas de neopreno, que evitan que todo esté totalmente rígido y que la vibración de la bomba se me transmita a la tubería y vaya aflojando accesorios, vaya aflojando soportes con el tiempo. ¿Qué otro accesorio? Bueno, cuando yo haga mantenimiento de esta bomba, yo necesito aislarla, es decir, evitar que si yo quito esta bomba se venga todo el fluido de, de agua. Entonces yo instalo una válvula de cierre antes y una válvula de cierre después, que en este caso van a ser válvulas con puerta. Entonces ahí ya decidí instalar válvulas con puerta. ¿Qué más? Bueno, otro caso común es que yo debo evitar que llegue suciedad o sedimentos a la bomba. Entonces para eso yo instalo un accesorio que se llama un filtro o lo pueden conocer como strainer. Entonces ese filtro evita que llegue suciedad a la bomba y que esa suciedad, si es abrasiva, no me desgaste lo que es el impeller, no me desgaste todas las partes constructivas de la bomba. ¿Qué otros accesorios? Bueno, a veces yo necesito saber en sitio qué cabeza me está provocando la bomba o qué presión me está descargando, cuánta presión está creando en la succión. Entonces, para eso yo coloco equipos de accesorios de medición de presión, o sea, manómetros. Lo coloco antes y después. ¿Qué otro accesorio? Digamos, tal vez sí o tal vez no es necesario, pero yo aquí ubiqué dos termómetros para medir la temperatura. Como una bomba no genera ni intercambia calor, bueno, en teoría, entonces deberían tener las mismas temperaturas, pero yo aquí las ubiqué. Entonces esos son algunos accesorios. Me hacía falta que, bueno, también si yo hago mantenimiento y quito la bomba, debo evitar que el agua que está adelante de esta tubería no se vacíe. Entonces coloco aquí un antirretorno. Ese antirretorno, pues es la que acabamos de hacer como ejemplo, válvula check, válvula antirretorno, que puede ser la swing check. Entonces, ahí lo colocamos. Estos símbolos que yo usé es cuando no coloco la huella realmente como es, sino que es un símbolo unifilar. Esto significa, esto significa, esto significa una válvula check, esto significa una válvula con puerta, esto significa una junta de expansión, esto significa un strainer. Pero digamos que a quien yo le muestre este diagrama no maneja los símbolos, entonces es siempre común hacer un cuadro de símbolos como este que yo tengo aquí.
Porque sí, si el que está viendo este símbolo no sabe qué es, o quizás él la extraña, lo representa de otra forma, pues él se viene al cuadro y, bueno, casualmente no lo tengo. Lo voy a agregar. Digamos este mejor. Si este no maneja cuál es ese símbolo, él se viene al cuadro de simbología y aquí le dice que esa es una válvula tipo compuerta bridada. Entonces ya sabemos que ahí se instaló una válvula compuerta. Bien, luego continúo en la red, tengo otro codo, pues necesito provocar un cambio de dirección. Llego a donde yo ramifico, ya habíamos mencionado que ahí voy a necesitar una T y si tengo cambio de diámetro voy a necesitar un reductor. Y digamos, siguiendo siempre la ruta crítica, llego a este equipo, a un intercambiador de calor. Como este es un equipo que muchas veces yo necesito hacerle mantenimiento, necesito aislarlo del sistema, es decir, cerrarlo, cerrar las válvulas antes y después. Entonces necesito colocar otra válvula antes y otra válvula después. También necesito evitar que entre suciedad, quizás suciedad que se formó en las tuberías, como el hierro, y en algún momento, digamos que haya un poco de corrosión y eso provoca suciedad, que eso no venga a dar a lo que es el equipo, porque puede ser un equipo demasiado caro como para que a los 2 años ya tengan que estarlo reemplazando. Entonces necesito protegerlo. También eh, no tiene un equipo que esté provocando vibración, pero le colocamos alguna junta flexible para evitar que si en algún momento la tubería vibra por alguna razón, pues que no se transmita al equipo. Es un intercambiador de calor. Este sí debería tener un cambio de temperatura, entonces coloco un manómetro antes y después. También internamente provoca caída de presión. Muchas veces esa caída debería ser constante, pero con el tiempo, cuando se empieza a ensuciar, esa caída empieza a ser más grande. Entonces, una de las formas o alguno de los protocolos de mantenimiento es monitorear cuánta presión tiene en la entrada y cuánta presión tiene en la salida. Entonces, coloco manómetros antes y después también. Si esa presión empieza ese diferencial, o sea, a la presión de salida o a la presión de entrada, le resto la presión de salida, y con el tiempo esa diferencia empieza a aumentar, significa que ya se está ensuciando y que ya le toca mantenimiento. Bueno, ahí tenemos, digamos que esa es una de las formas de decidir qué accesorios voy a poner en mi red hidráulica. Muchas veces también hay que remitirse al manual de instalación del equipo, porque ahí le dice el fabricante qué accesorios necesita. Posiblemente necesite otros accesorios aparte de los que yo ya puse aquí. Entonces siempre es bueno revisar los manuales de los fabricantes. Bien, entonces tenemos los flujos, tenemos los diámetros, tenemos los accesorios, ya calculamos pérdidas por fricción, lo hice ayer mediante una tabla de Excel. Entonces haría falta las pérdidas secundarias. ¿Qué quiere decir? Que agarró mi ruta de tubería crítica, calculo la pérdida secundaria de este codo, exactamente igual como lo hicimos con el ejemplo. La pérdida secundaria de esta válvula, como lo hicimos en el ejemplo. Estas dos válvulas también. Este codo. Y vamos calculando todas esas pérdidas secundarias de mi ruta crítica. Es decir, que tenemos que calcular también las pérdidas de este codo, pérdidas de este codo, todos estos codos, todas estas válvulas. Entonces, por eso es que yo mencionaba ayer de que no puedo hacer todos esos cálculos en la diapositiva. Ya hicimos algunos para saber usar la tabla, pero ya cuando tengo muchos accesorios, lo que deberíamos de hacer es recurrir a una memoria de Excel. Entonces, voy a mostrar nuevamente eh, una memoria de Excel que yo estuve usando, bueno, hoy en la tarde lo estuve trabajando. Es la misma que vimos ayer. Al tenerla completa, pues yo se los voy a mandar para que lo puedan utilizar y les sirva de base. ¿Qué tengo en la hoja de Excel? Ya vimos que la cabeza de una bomba depende del cambio de presión del punto final menos el punto inicial, más el cambio de altura del punto final menos el punto inicial, más los cambios de energía cinética, más las pérdidas que debe vencer la bomba. Y toda la clase de ayer y hoy hemos estado solo con la parte de las pérdidas que debe vencer esa bomba.
Y esas pérdidas ya hemos estudiado que pueden deberse a pérdidas primarias, o sea, por fricción, pérdidas secundarias, o sea, por accesorios, además de otras pérdidas que sean difíciles de calcular, pero que muchos fabricantes ya me los dan. Entonces, yo hice una tabla, que es la misma de ayer, donde en un primer cuadro tengo calculado las pérdidas primarias, utilizando fórmulas de Excel. Las mismas fórmulas de la diapositiva, pero ahora arreglado en un Excel. Y ayer nos dio 37.95. También hice un cuadro de las pérdidas que no tomamos en cuenta, que son los ramales, porque no es la ruta crítica, pero siempre lo puse aquí para que vean que si nosotros lo calculamos, me puede dar un valor, si lo incluimos, nos puede dar un valor erróneo a la hora de seleccionar la bomba. Pero ahora le agregué otro cuadro, que sería la de cálculo de pérdidas secundarias. Entonces, ¿qué fue lo que podemos hacer? Yo ayer les expliqué que había seccionado las tuberías como sección 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 y 5, que son las secciones de tubería desde el punto inicial hasta el tanque superior, en la ruta crítica. Y aquí yo desgloso todos los accesorios que tengo en cada sección. Digamos que voy a rotular, voy a marcar este como amarillo. Esta es la sección de 1 a 2. ¿Qué tengo en la sección de 1 a 2? No están todos los accesorios, pero a manera de ejemplo, yo agregué, primero nos vamos a la sección 1 a 2, comienzo aquí, ¿qué accesorios voy a tener? Voy a tener este codo y voy a tener esta válvula. Bueno, también tengo el strainer y la junta, pero ese todavía lo vamos a ir metiendo ahí en el cálculo. Entonces, tengo que calcular estas pérdidas en esta sección de tubería. ¿De qué va a depender? Ya vimos que la pérdida de un accesorio va a ser el factor K. Bueno, aquí no lo había rotulado. Va a depender de un factor K y va a depender del factor velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Esta depende de la tubería en la cual está instalado ese accesorio. Por ejemplo, este codo de 90 grados, que es el codo que tiene la tubería cuando sale del tanque o sale de la cisterna, ese codo va a depender del diámetro que tiene la tubería en la cual está instalado. Y del... Tengo una pregunta. Sí. Disculpe, no sé si lo había explicado antes, pero más arriba usted reduce la velocidad de 6 a 4. ¿Por qué la reduce? El diámetro. Bueno, Sí, perdón, sí, los diámetros. eso lo calculamos realmente en la primera clase. Lo cambiamos porque cambiamos flujo. Y al cambiar flujo, yo cambio las velocidades en la tubería. Entonces, si llevo menos flujo, no necesito tener un diámetro tan grande, puedo reducirlo, siempre y cuando no me pase de un límite de velocidad. Si en caso me paso el límite de velocidad, entonces no lo cambio. Entonces, a eso se debe que nosotros cambiemos de diámetro. Y así, si yo voy ramificando más, este diámetro se puede ir reduciendo hasta llegar a un punto final con un diámetro mínimo. Entonces, a eso se debe que cambiemos ese diámetro. Ah, ok, gracias. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Sí, tenemos la sección de 1 a 2, que es desde el fondo del tanque hasta la succión de la bomba. Ahí tenemos un codo y tenemos una válvula con puerta. La fórmula para ambos va a ser la misma. Un factor K multiplicado por velocidad al cuadrado plus BCG. Entonces yo lo incluí aquí como fórmula de Excel. Si lo vemos, el factor K de la tubería de 6 en la cual están pasando, ¿cuántos galones eran? 500 galones. Ayer lo encontramos que ese valor de velocidad al cuadrado BCG es 0.479. Entonces este me va a servir para la fórmula de ambos accesorios. Lo que va a cambiar es el factor K. ¿Y ese factor K dónde lo vamos a obtener? Pues de las tablas que yo les di al inicio para descargar. En esta tabla están las tablas de velocidades y pérdidas por fricción según el diámetro de las tuberías, que son las que usamos para dimensionar la tubería. De aquí obtuvimos velocidad, obtuvimos el factor velocidad cuadrada BCG y obtuvimos HF. Luego de las tablas de tuberías vienen las tablas de accesorios. Entonces aquí podemos ver varios accesorios que hemos estado usando. Aparte del codo de 90 grados que usamos, también hay codos de 45 grados.
También hay accesorios en forma de U. También hay codos regulares, que son codos con un radio más cerrado. Hay codos con un radio más extendido. Estos son codos roscados. Estos son codos bridados. Hay test. Y cada uno, si lo vemos, cuenta con su gráfico. Entonces, lo que nos toca a nosotros es ubicar cuál accesorio es el que nos corresponde y luego buscar cuál es el diámetro y ese nos va a dar el factor K. Entonces, eso fue lo que yo hice. Bueno, más adelante, perdón, hay válvulas. En este caso, la imagen es de una válvula roscada, pero esto es una válvula globo que puede ser roscada y puede ser bridada. También válvula compuerta, que es el caso que yo estoy usando en el ejemplo. Válvula compuerta que puede ser roscada y puede ser bridada. Entonces, por ejemplo, la primer válvula que yo usé fue válvula compuerta bridada. Entonces estamos bien con esta imagen, perdón, con esta sección. Pero me voy a ir al segundo gráfico, porque el segundo gráfico es el del bridado. El primer gráfico es si yo tuviese una válvula roscada. Esta imagen que está aquí corresponde a una roscada. La bridada es diferente, tiene una conexión, a ver, tal vez hay alguno así como, sí, así como esta, que es como un disco que sobresale, así como esta sería. Bueno, incluso eso lo vimos cuando presentamos en imágenes esos tipos de accesorios. Entonces, es de ubicar el accesorio y ubicar el gráfico que nos necesitamos. Entonces, yo usé válvula compuerta bridada en el caso de 6 pulgadas. Vamos a revisar la tabla. Está en una tubería de 6, válvula compuerta y es la opción bridada. Y como está en la tubería de 6, en el cual van pasando 500 galones, su factor velocidad al cuadrado entre BCG va a ser 0.479, eso ya lo encontramos ayer. Pero el factor K del accesorio es 0.09, entonces como lo tuvimos, vamos a ver, voy a activar los comentarios. Voy a aumentar un poco. Como lo obtuvimos, pues primero me ubico en la válvula compuerta. Como tiene dos gráficos, uno es para válvula compuerta roscada y otra es bridada, pero yo estoy usando bridada. Luego ubico mi diámetro de 6 pulgadas. Busco la intersección y ahí coloco mi otra línea. Ahí está la intersección. Entonces, aproximadamente yo tomé como 0.09, 0.07, 0.8, 0.9. 0.09 para el factor K. Y ese es el valor que yo tengo en esta columna, 0.09. Luego con la fórmula yo aplico, vamos a ver el gráfico, donde está una fórmula para que lo veamos. En algún lado estaba una de las fórmulas. Aquí está. Este factor K que encontramos con el gráfico y el factor velocidad al cuadrado entre dos veces G. Eso es lo que yo tengo en esta hoja de Excel. El factor K y el factor velocidad al cuadrado entre dos veces G. Entonces lo que queda es aplicar la fórmula. Factor K por velocidad al cuadrado entre dos veces G. Y así encuentro la pérdida secundaria para esta válvula. Lo mismo para el codo. Digamos que me voy al gráfico del codo. Era regular, sí, regular, de 90 grados. Pero vamos a ver qué más dice la descripción. Es regular de 6 pulgadas y es la opción bridada. Sí, aquí está. Solamente que creo que tengo que corregir. Es de 6 pulgadas. Y la intersección me da aproximadamente 0.27. Regular, sí, 0.27. Realmente yo aquí tengo que tener 0.27. Y así vamos calculando cada uno de los factores K de todos los accesorios. Estos eran los accesorios de la sección 1 a 2. Hay que hacer lo mismo con los accesorios
de la sección 2 a 3. En este caso, pues también coinciden el diámetro y el flujo, por lo tanto va a coincidir el factor velocidad al cuadrado entre PSG. ¿Por qué coincide? Pues si nos vamos al plano o al dibujo, sección 2 a 3 está después de la bomba. Pero como no es ramificado, van pasando los mismos 500 galones por minuto y también van los 6 galones, el diámetro es 6 pulgadas. Entonces, coincide con el mismo factor velocidad cuadrado PSG. ¿Y qué accesorios decidimos que vamos a tener? Vamos a tener un codo, vamos a tener una T, y vamos a tener una válvula check, vamos a tener otra válvula compuerta. La válvula check, digamos que hagamos la válvula check. Vamos a ubicarnos en el gráfico de válvula check. Esta es la válvula, aquí está. Aquí está la válvula check. Y tenemos dos gráficos. Uno es para una válvula check roscada y la otra es para una válvula check bridada. Entonces, ¿qué decidimos usar ahí? Ahí decidimos usar una válvula check, pero bridado o flange, así como la tenemos en esta parte. Entonces, tenemos que ubicarnos en el segundo gráfico. Aquí pues está algo sencillo porque la línea de intersección es una horizontal. Entonces, diámetro de 6. Intersectamos y nos da 2 para el factor de K, nos da un valor de 2. Vamos a ver la hoja de Excel, aquí está, con un valor de 2. Y al aplicar la fórmula, pues nos da 0.96. Esa es la pérdida provocada por esta válvula check. Y así continuamos con todas las secciones de toda mi red hidráulica que yo tengo ahí. Por ejemplo, la última, de 4 a 5, es la que más accesorios tiene. ¿Pero por qué? Porque tiene 4 codos. Vamos a verlo al plano. Esa tiene 1, 2, 3, 4 cambios de dirección. Y eso yo lo hago mediante codos. Entonces yo por eso tengo 4 líneas de codo aquí. Que yo los desglosé, pero si es el mismo diámetro, el mismo factor, el mismo tipo de accesorio, o sea, todos son codos de 90, todos son regular y todos son bridados, yo los pude haber juntado en uno solo y multiplicarlo por 4. Haber agregado aquí una columna que dijese cantidad, también se puede hacer. Yo lo dejé desglosado para lo que es el ejemplo. Entonces, ese codo de 90 ya cambió el diámetro. También cambió su factor velocidad al cuadrado entre los BCG. ¿Por qué cambió? Bueno, porque ya no es el mismo diámetro. Anteriormente tenía 6 pulgadas, ahora tengo 4 pulgadas. Anteriormente tenía 500 galones por este diámetro, ahora tengo, creo que eran 200, vamos a ver, 240 galones. Entonces ese factor cambia, ahora tengo que utilizar otro. Y eso lo encontramos anteriormente. ¿De dónde viene? Pues voy a subir la tabla y fue cuando calculamos esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces ahorita nosotros estamos en esta sección de tubería. Los accesorios de esa sección de tubería. Entonces aquí está el factor. Vamos a ver el factor K. Nos regresamos al codo. También es regular. Sí, regular bridado. Regular bridado de 4 pulgadas. Vamos a ver cuánto tiene. Y vamos a ver cuánto tiene para 4 pulgadas. Y buscamos la intersección. De ahí realmente yo tendría aproximadamente, digamos que 0.31. Entonces debo irme a la tabla y poner 0.31 aproximadamente. Y eso provoca una pérdida de 0.18 pies por cada codo que nosotros vayamos agregando. Es decir, entre más codos, más accesorios agreguemos, más pérdidas voy a tener. Bien, entonces esas serían las pérdidas secundarias. Ya nosotros podríamos tener todas las pérdidas en toda mi red. ¿Por qué? Porque ya tengo mis pérdidas primarias que dan 37.95 más mis pérdidas secundarias que dan 2.42.
¿Qué es lo que faltaría? Bueno, faltarían otras pérdidas. Ahora, ¿cuáles son esas otras pérdidas? Son aquellas pérdidas de accesorios que yo no puedo calcular, o sea, no tengo un gráfico, pero que el fabricante, quizás él ya hizo las pruebas y me dice, por ejemplo, este accesorio, que es un solo equipo entre check y filtro y produce 0.25 de pérdida, pero en este caso PSI hay que pasarlo a pies. Entonces, eso iría en esa tabla. ¿Qué otra tabla iría? Como en la tabla de gráficos no tengo para una junta, entonces el fabricante puede ser que ya me dé cuánto produce de pérdida esa junta. Entonces me voy al cuadro y aquí está. El fabricante me dice que esta junta flexible produce 0.1 pie de columna de agua de pérdida. ¿Qué otros accesorios puedo tener aquí que no incluí? Puede ser este equipo. Internamente tiene tubos, tiene codos, tiene US y el fabricante dijo que todo eso sumado ya produce una pérdida. Entonces tendría que remitirme al manual de instalación del equipo y ver cuánto me dice el fabricante que produce de pérdida ese intercambiador. Entonces digamos que el fabricante hizo sus pruebas y dice que pierde 8 pies columna de agua. ¿Qué otras pérdidas? Bueno, cualquier otro accesorio que tengamos y en la cual no podamos usar estos gráficos, sino que remitirnos a los datos del fabricante. Bueno, en el caso, para cuestiones del proyecto de exposición, yo se los daría. Yo les diría, este tiene 8 pies de pérdida, igual que en la válvula anterior. Entonces, esos accesorios irían en esta otra tabla. Aquí irían desglosadas. Yo esperaría para mañana yo haber agregado esos accesorios para poder continuar con el ejemplo. Y mi pérdida total sería la sumatoria de las tres. Pérdidas primarias, 37.95 más pérdidas secundarias, 2.42, que realmente es más porque hace falta meter más accesorios. Y pérdidas secundarias debido a otros equipos, a otros accesorios, que esos son los que puede ser que el fabricante me dé. Ahorita, pues como no he ingresado el intercambiador y no he ingresado el filtro y check de la cisterna, pues me está sumando 0. Pero por ahorita las pérdidas son 40.37 pies de columna de agua. Y esta es solo uno de los términos de la ecuación de pérdidas hidráulicas. Entonces me voy a regresar a la fórmula para recordar un poco. Creo que está bien atrás. Aquí está. Eso que estamos haciendo mediante el plano, mediante la hoja de Excel, mediante los gráficos, es solo para encontrar este término, HR. Una vez que lo encontremos, tenemos que aplicar toda la ecuación. Diferencia de presiones, diferencia de alturas, más HR. Aquí pues no se puso la diferencia de energías cinéticas porque se considera que de un tanque a otro tanque las velocidades son cercanas a cero, porque la superficie del agua se mueve tan lento que lo puedo despreciar. Entonces ahí lo consideramos igual a cero. Entonces ya estamos cerca, quizás mañana en los primeros 10 minutos ya tengamos este valor completo. Y después desarrollamos toda esta fórmula y vamos a encontrar la cabeza que debe vencer esa bomba. Con este H completo y los 500 galones que debe mover la bomba, con eso ya podemos hacer la selección mediante las curvas de operación. O sea, ya decidir cuál es el modelo, cuál es el tamaño del motor, cuál es la eficiencia. Y eso también lo vamos a hacer mañana y eso sería ya la parte final de este parcial. Lo que no nos va a quedar tiempo para cubrir es el NPCH. Entonces esto lo vamos a dejar para los primeros 2 días después de examen y se evaluaría hasta el segundo parcial junto con lo de aire comprimido. Entonces NPCH sería para el segundo parcial. Pero ya tenemos aquí bastante avance y material para sus proyectos. Bueno, el fin de semana les voy a mandar ya este Excel para que lo tengan como ejemplo también y puedan calcular la cabeza. La idea sería que su proyecto hagan las pérdidas mediante este Excel a mano o a mano como lo deseen y después cuando lo hagan con software validar que el resultado sea similar. Esa sería la idea de aprender a usar el software también, validar los cálculos manuales mediante un software de cálculo. Que
no sé si ya todos lo instalaron, pero si los que tenían problemas lo lograron solventar, o si no, pues vamos a ver si mañana tenemos ahí unos minutos para ver cuáles son los problemas que les han dado. Entonces, si hay consultas, no sé si hay consultas con lo que vimos ahora. Primero, Sí. una consulta en cuanto a la distribución de los proyectos. Sí, Usted tiene, me imagino, que los planos para hacer los cálculos, ¿verdad? sí, es lo Bueno, que claro. yo mencionaba, que ahorita solo les puse los nombres, pero yo me voy a dedicar el resto de la semana a recopilar esa información, digamos, Ok. pasarles esto, digamos, esto, para que ustedes puedan sacar de acá distancias, cuáles son los flujos que tienen que mover. Lo que yo les pasaría son distancias y los flujos. Ustedes tienen que, con eso, decidir qué diámetros van a usar. Bueno, primero, qué bomba. Después, qué material van a usar. Por cuestión de tablas, lo mejor es que todos usemos el material de acero al carbón. Después decidir qué diámetros son los que van a usar. Después de eso, ya tomar distancias y calcular pérdidas primarias. Después, decidir qué accesorios le van a instalar y con eso después calcular pérdidas secundarias. Y con eso ya tienen para calcular la cabeza de la bomba. Con la cabeza de la bomba y este flujo ya podemos hacer la selección de la bomba mediante los gráficos, el tamaño de la bomba. Entonces, eso es lo que yo les pasaría, pero yo tengo ahí los planos, pero necesito dejar solo lo básico que necesitan. También porque como son proyectos que se han hecho, necesito borrar todo lo que tenga que ver con marcas o clientes o cuestiones así por lo confidencialidad de esos proyectos. Pero eso lo voy a tratar de hacer esta semana para que ya tengamos esa información y puedan trabajar también. Listo, ingeniero. Bueno, entonces, otra consulta. Si no, pues nos vemos mañana. Creo que mañana terminaríamos ya la parte de bombas. Solo nos quedaría lo de NPCH para los primeros días después del examen, porque la verdad no nos va a dar tiempo. Entonces, eso lo vamos a dejar para el segundo parcial. Bien, entonces nos vemos mañana. Listo, ingeniero, gracias. Bueno, Gracias, ingeniero, nos Buenas vemos. tardes, ingeniero. Gracias, ingeniero. bueno. Buenas tardes, ingeniero. Gracias, ingeniero.